comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura, bajo la conducción del Dr. Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. Hoy vamos a tener el gusto de platicar con el licenciado Jacinto Pérez Gerardo. Él es presidente del Consejo Estatal Electoral aquí en Sinaloa. Y vamos a platicar acerca, del proceso que se avecina, el nuevo Instituto Nacional de Elecciones y temas que tienen que ver con todo este proceso. Antes de continuar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellas de sociedad, política, cultura, historia, gastronomía y moda. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ir a un corte. No se vaya, quédese con nosotros. En un minuto regresamos. Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Todos sus comentarios serán bien recibidos. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Continuamos con su programa Acontecer. Le recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y en el canal 3 en Culiacán, o desde todo el mundo a través del www.tvpacifico.com.mx. También nos puede, ya estamos en el sistema de Megacable, en el canal 221, canal 221 Megacable a nivel estatal. Bien, sus comentarios a mi Twitter en @jHectorMunoz o a mi Facebook Dr. Jesús Héctor Muñoz. Le agradeceré mucho sus comentarios. Como les decía, hoy tenemos de invitado al licenciado Jacinto Pérez Gerardo. Él es presidente del Consejo Estatal Electoral aquí en Sinaloa. Jacinto, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. Pues encantado de estar nuevamente aquí en Acontecer. Pues me da mucho gusto saludarte, Jacinto. Y pues hay muchas cosas ahora con dudas, sobre todo, que surgen, la gente nos pregunta, seguramente a ti también lo hacen. Le comento al auditorio, el Congreso de la Unión aprobó el Instituto Nacional de Elecciones. Coméntanos, Jacinto, ¿cuál va a ser la función del Instituto Nacional de Elecciones? Bueno, como estás enterado, doctor, en febrero se aprobó una reforma constitucional, en mayo se aprobaron las nuevas leyes en materia electoral, un paquete de leyes en materia electoral que plantean un nuevo sistema electoral en México. Antes teníamos una separación muy definida de funciones entre el órgano federal, lo que era el IFE, y los órganos locales, como era el Consejo Estatal Electoral. De esas facultades, algunas que le correspondían a los órganos locales se transfirieron al nuevo órgano nacional, el Instituto Nacional Electoral. Recordarás, en alguna ocasión aquí yo me manifesté en contra de una reforma que centralizara. Sin embargo, pues hay que ver, es ya un hecho, porque ya es una norma constitucional, no tiene sentido estar luchando contra algo que ya es. Lo que hay que hacer es trabajar porque estas normas se apliquen en beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces, esta nueva distribución plantea que tareas como básicamente la capacitación electoral, la integración de las mesas directivas de casilla, que antes hacían los órganos locales, las realice ahora el Instituto Nacional Electoral. Una función del Congreso del Estado, una atribución que era designar a los presidentes y consejeros de los órganos locales. Como lo fuiste tú. Así es, se traslada al Consejo General del Instituto Nacional Electoral y será ahora el INE quien designe a los presidentes y a los consejeros de los órganos locales electorales.
Pero hay muchos cambios y cambios muy rescatables, como podemos estarlo comentando más adelante, el régimen de coaliciones, el régimen del financiamiento público, de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, las candidaturas ciudadanas, temas que sí implican un avance real para la democracia mexicana. Bien, seguramente, bueno, al auditorio se preguntará en este momento, ¿van a desaparecer los consejos estatales electorales o institutos estatales electorales en la República Mexicana? Bueno, la respuesta sería no, no van a desaparecer. Van a sufrir en muy buena medida una transformación. En principio porque, por ejemplo, en Sinaloa ya existe una iniciativa ante el Congreso, una iniciativa de reforma constitucional para que el Consejo Estatal Electoral se transforme en Instituto Estatal Electoral. Un cambio que no es solamente de nombre, no es una palabra, sino también es autonomía, de funciones y de autonomía. Este órgano tendrá que encargarse incluso de convocar a elecciones, que es tarea actual del Congreso del Estado. Pero además, como te decía, va a haber una renovación de consejeros y también un nuevo marco de facultades y de atribuciones de este órgano local. No desaparece, se transforma y esperemos que todo esto sea para mejorar. Bien, muy bien. Viene una elección en puerta, 2015, donde pues habrá elecciones en 9 entidades federativas para gobernador. Se va a renovar la Cámara de Diputados, los 500 diputados federales. ¿Qué rol? O sea, en este caso, sabemos que estas las organiza el Instituto Nacional de Elecciones o el IFE anteriormente. Para esas fechas, el Consejo Estatal Electoral o ya INE transformado, ¿estará vigente aquí en Sinaloa o qué pasará con él? Bueno, aquí en Sinaloa para la elección federal de 2015 todavía no va a haber una definición de esta transformación de la que estamos hablando. Va a ser una transformación que se vaya dando paso por paso, primero con la modificación de la Constitución local con base en las reformas federales, luego con la expedición de una nueva ley electoral y otras normatividades que hará el Congreso del Estado, y luego con el procedimiento que realiza el Consejo General del INE para la designación de presidentes y consejeros. En relación con la elección, no tendremos nosotros todavía una participación, porque se trata de una elección federal. Bien, vamos a ir a un corte. Les recuerdo a nuestro auditorio que estamos platicando con el licenciado Jacinto Pérez Gerardo. Él es presidente del Consejo Estatal Electoral. No se vaya, quédese con nosotros. En un minuto regresamos. Sígame en Twitter en @JHéctorMunoz. Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Todos sus comentarios serán bien recibidos. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Continuamos con su programa Acontecer. Te recuerdo que estamos platicando con el licenciado Jacinto Pérez Gerardo, presidente del Consejo Estatal Electoral aquí en Sinaloa. Licenciado Pérez Gerardo, bueno, en una ocasión que estuviste aquí con nosotros, cuando se analizaba el tema que todavía pues andaba en el Congreso de la Unión sobre si se aprobaba, que no se aprobaba. Yo recuerdo que una vez nos comentaste que pues tú no estabas muy de acuerdo en el tema del centralismo. Hace unos instantes, bueno, nos comentaste, me dio la impresión que dijiste que había beneficios. ¿Cuáles son esos? Bueno, pero sí, efectivamente yo me manifesté en contra de una centralización de las funciones electorales porque atenta contra el federalismo, precisamente, que es un sistema consagrado en nuestra Constitución y que costó muchísimos años de luchas, de sangre en el país para ser constituido, instalado, y que de un plumazo se vaya. Eso es lo que no estamos de acuerdo. Sin embargo, en la reforma electoral sí encontramos algunos aspectos positivos, y lo decía hace un momento, que sí implican un avance de la democracia.
Uno de esos elementos que le falta todavía mucho para elaborarse sería el de las candidaturas ciudadanas, el de terminar con el monopolio de los partidos políticos en las candidaturas, el abrir la puerta para que ciudadanos interesados puedan participar. Ahorita todavía con muchos problemas, con muchas trabas, por decirlo de alguna manera, para llegar a ser candidatos, porque hay un procedimiento tortuoso. Incluso el porcentaje de firmas requeridas, es más fácil formar un partido político que lograr una candidatura. Y es literalmente cierto lo que dice Héctor. La cantidad de firmas que se le piden a un candidato ciudadano es mayor que la que se exige para la formación de un partido político, con tiempos mucho menores. Entonces, ahí es donde digo yo que se presentan algunas trabas para hacer efectivo el derecho que está consagrado en la Constitución. Pero no deja de ser un avance que ya se haya reconocido ese derecho del ciudadano, es un derecho fundamental, es parte del binomio del derecho de votar y ser votado. Ahora, hay que recordar también que las leyes son perfectibles y seguramente en su tiempo las presiones sociales modificarán estas leyes. Como ha sido la historia de todo el sistema electoral mexicano, las presiones sociales son las que han ido haciendo que esto avance. Ahora, otras cuestiones que vienen a beneficiar al sistema electoral son, por ejemplo, las relativas al financiamiento de los partidos, a las fórmulas de financiamiento. Ciertamente hay algunas entidades de la República en las que se va a incrementar la cantidad de recursos que reciban los partidos políticos. Sin embargo, el caso de Sinaloa es distinto. ¿Por qué? Es distinto porque nuestro sistema estaba basado en el cálculo a partir de multiplicar el número de ciudadanos empadronados por un salario mínimo general. Y la fórmula que nos establece la reforma política y que la tiene que acatar el Congreso al hacer una nueva ley electoral es multiplicar el número de empadronados por el 0.65. No, le bajaron casi un 40%. Tercera parte, sí, una tercera parte aproximadamente. Nos pusimos a hacer ejercicios para ver cómo impactaba esto, porque sabíamos que en otras entidades se incrementaba. Y encontramos que en un ejercicio hipotético para 2015, con las reglas actuales de la ley de Sinaloa, estaríamos destinando 123.009.000 pesos para el conjunto de los partidos políticos. Y aplicando la fórmula nacional, estaríamos destinando 88.593.000 pesos. Son casi 34 millones más o menos de ahorro. Casi 34 millones y medio de ahorro, ¿no? Entonces, esto quiere decir que aquí hay un beneficio en el caso del estado de Sinaloa. ¿Y en otras entidades se dispara? En otras entidades se dispara porque tenían una fórmula más baja, ¿no? Pero a final de cuentas esto se va a estandarizar y nos va a dar una cobertura nacional más homogénea, ¿no? Lo bueno es que para Sinaloa esto se reduce, ¿no? La cuestión del financiamiento, se ratifica la prevalencia del financiamiento público sobre el financiamiento privado, con mayores controles para el financiamiento privado. La fiscalización, la revisión de la aplicación de estos recursos se va a realizar directamente por el Instituto Nacional Electoral, que ya está trabajando en la elaboración de un sistema de cómputo para la revisión en línea de los gastos de los partidos políticos. Y de los candidatos ciudadanos y también, incluidos todos los gastos electorales. Y esto quiere decir que el sistema de financiamiento que teníamos, que era bajo el principio de posterioridad, va a poder transformarse para adecuarse al principio de simultaneidad. Es decir, que se va a estar revisando en la medida que se va realizando el gasto. Los partidos políticos tendrán la obligación de subir a este sistema informático que está diseñando el INE, subir la información cada vez que realizan un gasto. Cada vez que tienen un movimiento bancario de sus chequeras, tendrán que estarlo consignando en el sistema. Y es precisamente como el SAT, auditoría en línea. Exactamente, pero además está el auxilio del SAT. Porque si hay duda del origen de los recursos, la autoridad electoral podrá recurrir al SAT, ya autorizado por la ley, para que le proporcione la información que sea necesaria. Bueno, pues como tú decías, como es positivo todo esto precisamente para la fiscalización, y eso de alguna manera pues da, como dicen, piso parejo
para todos los que contiendan. Vamos a ir a un corte. Le recuerdo al auditorio que estamos platicando con el licenciado Jacinto Pérez Gerardo. Él es presidente del Consejo Estatal Electoral y nos está platicando acerca de las nuevas disposiciones del nuevo Instituto Nacional de Elecciones. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Facebook, Dr. Jesús Héctor Muñoz Escobar. No se vaya, quédese con nosotros, en un minuto regresamos. Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Todos sus comentarios serán bien recibidos. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que estamos platicando con el licenciado Jacinto Pérez Gerardo, presidente del Consejo Estatal Electoral aquí en Sinaloa. Bien, licenciado, antes de ir a un corte nos quedamos con el tema de la fiscalización. Adelante, por favor. Sí, del financiamiento y la fiscalización, decíamos de la fiscalización, es decir, la revisión de las cuentas de los partidos, la estará realizando, decíamos, el Instituto Nacional Electoral en forma directa mediante un sistema informático en tiempo real, por decirlo de alguna manera. Pero hay otras disposiciones que también benefician a las finanzas del Estado y de los municipios de Sinaloa. Ahora, ya la Ley General de Partidos Políticos establece la prohibición de que se entreguen recursos de cualquier entidad de gobierno, incluidos los municipios, si no es a través de la fórmula de financiamiento de la que hablábamos hace un momento. A ver, ¿cómo está eso? Aquí en Sinaloa, por ejemplo, se calcula mediante la fórmula el financiamiento de los partidos políticos, pero la ley prevé que los ayuntamientos están obligados a entregar 100 salarios mínimos mensuales por cada regidor que tenga un partido político en el ayuntamiento. Y se lo entregan al partido político. Se lo entregan al partido político. Cuando viene ya en la Ley General de Partidos Políticos una prohibición de que haya financiamiento de otro origen que no sea la fórmula del cálculo, entonces ese financiamiento municipal quedará por fuera. Ya los ayuntamientos no tendrán que estar entregando estos recursos a los partidos políticos, pues prácticamente a partir de ya, porque ya es disposición legal. Ahora, ¿qué pasa si algún ayuntamiento por desconocimiento, por lo que sea, lo sigue haciendo? Bueno, incurriría en responsabilidad. Decir a partir de ya es a partir de que la ley local desaparezca lo que es ahora el artículo 46 que establece la obligación. ¿Y ya está desaparecido todavía no? No, ahorita en el Congreso del Estado está la iniciativa de reforma constitucional. Tengo entendido que en la mesa de compromisos por Sinaloa están trabajando en lo que sería la nueva ley electoral, la iniciativa. Entonces, pero todavía le falta un buen rato para que se desahogue el proceso legislativo. Muy bien. Bien, yo tengo una duda. El Consejo Estatal Electoral. Tenemos un Consejo Estatal Electoral en Sinaloa, tenemos un Instituto Federal Electoral que hoy es el INE. ¿Qué va a pasar con el Consejo Estatal Electoral, con las personas que laboran ahí? ¿Se van a fusionar o qué va a pasar? Pero no hay una fusión. No hay una fusión porque el origen de los recursos para financiar los procesos electorales y los organismos electorales es distinto. Prevalece el Instituto Nacional Electoral con la misma estructura que tenía el IFE y se paga con recursos del gobierno federal. Y prevalece el órgano local, llámese Consejo Estatal, llámese Instituto Estatal Electoral, financiado con recursos del Estado. Cada uno con sus atribuciones, uno organizando elecciones federales, otro organizando elecciones locales. Entonces, los dos organismos siguen coexisten, Así es. Pero no se llaman INE. No. Uno de ellos se llama INE. El IFE tiene facultades que tienen que ver con los procesos locales ahora y que va a establecer lineamientos para que actúe el órgano local. O sea, el órgano local serían en este caso ustedes. Así es. ¿Y cómo se llamarían ustedes?
Bueno, de acuerdo a la iniciativa que hemos mencionado, sería Instituto Estatal Electoral, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, como lo dice la iniciativa. Bien. Y tendría sus propias facultades, pero además las facultades que en materia de procesos locales tiene el INE se estaría realizando mediante la delegación a través del órgano local. Ahora, en el caso del organismo que dependa del Estado, ¿a esos quién los nombra? Bueno, a lo que son consejeros y presidente del órgano, que en el es caso como el a ti, órgano como a central los... de dirección, sería el Consejo General del INE. En la Ciudad de México. Nombrados por el INE y pagados por el Estado, para dejarlo muy claro, ¿no? El resto del personal, en su gran mayoría, va a entrar en un sistema que es el Servicio Profesional Electoral Nacional, que está también construyéndose ahorita en el INE. Todos los trabajadores, los funcionarios electorales en el país estarán participando de ese servicio profesional electoral nacional. Habrá, para quienes actualmente están sirviendo a los órganos locales, habrá exámenes para acreditar su capacidad y poder mantenerse en los puestos. Si no es así, tendrá que buscarse o su reubicación en un área que no pertenezca al servicio profesional electoral, o bien la liquidación. Pero para esto se requieren recursos, para liquidar personas se requieren recursos que ahorita no están disponibles. Bien. Jacinto, muchas gracias por esta pregunta, porque había muchas dudas al respecto. En el tema de las coaliciones, ¿qué va a pasar? Bueno, ahí tenemos un nuevo sistema de coaliciones también que disipa muchas de las dudas que anteriormente se presentaban y transforma la relación entre los partidos políticos. Es muy interesante porque se había venido presentando en nuestro sistema electoral el fenómeno de que los partidos, por llamarlos mayoritarios, o los partidos de mayores preferencias electorales, cuando se avecinaba un proceso electoral, recurrían a los partidos de menor fuerza para constituir coaliciones, para coaligarse y no perder enfrentar al otro. Era una conveniencia mutua, porque a través del convenio se decía tal porcentaje de votación le corresponderá a cada partido. Con esto los partidos de menor preferencia lograban, por una parte, mantener su registro. Sobrevivir, pero además tener recursos. Es que era lo importante. Ahora con el nuevo sistema ya no va a ser así. Se van a poder hacer las coaliciones. Nos quedan 2 minutos. Pero no se podrá distribuir la votación por convenio. ¿Cómo le van a hacer? Bueno, en las boletas electorales ya no va a aparecer el logo de una coalición, sino los logos de cada partido con el nombre del candidato. El voto contará para el candidato, para efectos de la elección propiamente dicha, y para cada partido a efecto de su registro y de su financiamiento. Muy bien. En medio minuto, Jacinto, ¿qué es un acto anticipado de campaña? ¿Quiénes incurren? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? Los que andan, pues ya ves que ahorita por todo el mundo se andan moviendo. Bueno, mira, definir un acto anticipado de campaña es ubicarnos en el marco temporal de un proceso electoral. La ley establece cuándo se dan las campañas. Cualquier acto catalogado como de campaña que se realice antes es un acto anticipado de campaña. Pero ¿en qué consiste un acto anticipado de campaña? Primero, en ostentarse como candidato, en decir yo soy candidato o yo quiero ser candidato, y esto sería un acto anticipado de pre-campaña, y plantear, por una parte, una plataforma electoral, un programa de gobierno, y por otra parte, aparte de este programa de gobierno, pedirle el voto al ciudadano, abiertamente decirle, vota por mí, yo quiero ser candidato o yo quiero ser algún cargo de elección popular. O sea, quien se ande moviendo y no utilice pues, esas acciones, no incurre en acto anticipado. Y no lo acotaría yo a quien se ande moviendo, porque en mi caso estaría prejuzgando algo. Cualquier ciudadano, Héctor, cualquiera de nosotros, desde pequeños, ¿qué quiere ser? Quiero ser presidente de la República. No, entonces, es una expresión que no puede ser punible, no se le puede imponer una pena, porque es parte
de la libertad de expresión, una libertad fundamental contenida en la Constitución. Pero cuando ya lo hace sistemáticamente y con... Eso es cuando ya se configuran los elementos que la ley prohíbe, entonces sí, ya se incurre en un abuso de esa libertad de expresión, ¿no? No tenemos todavía en la ley los elementos ciertos para que puedan ser punibles estas conductas. Se necesita refinar la ley mucho más en ese aspecto porque es muy delgada la línea entre una conducta y la otra. Bien, Jacinto, te comprometo para invitarte próximamente para tocar este tema. Con mucho gusto. Bien, pues muchas gracias. Bien, pues le agradezco al auditorio. Hoy nos acompañó el licenciado Jacinto Pérez Gerardo, presidente del Consejo Estatal Electoral. Nos vemos en la próxima edición con otro tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Buenas noches, hasta pronto. Comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura, bajo la conducción del doctor Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer.